Buenos días a todos. Quiero comenzar poniendo sobre la mesa algo que todos deberíamos tener presente antes de entrar en el detalle técnico. Hace poco más de un año el presidente Trump cambió por completo las reglas del comercio mundial. Desde la Casa Blanca anunció aranceles generalizados del 10% con recargos de hasta el 50% para los países con mayor déficit comercial frente a Estados Unidos. Lo llamó el Día de la Liberación y lo vendió como el inicio de una nueva era de prosperidad industrial para el país. 12 meses después, el panorama es mucho más complicado de lo que se prometió. En febrero de este año, el Tribunal Supremo de Estados Unidos declaró ilegales esos aranceles recíprocos al considerar que el presidente se había excedido en sus facultades. El presidente Trump se había apoyado en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, una norma de 1977 pensada para situaciones de guerra y no para regular el comercio, una facultad que constitucionalmente le corresponde al Congreso. La administración, sin embargo, no se quedó de brazos cruzados. Trump reaccionó imponiendo un nuevo arancel global del 10%, esta vez amparado en la sección 122 de la Ley de Comercio, y llegó a amenazar con elevarlo hasta el 15%. El efecto ya se refleja en las cifras, ya que la tasa arancelaria efectiva, que había bajado a 7.3% justo después del fallo del Supremo, volvió a subir a 10.5% tras la imposición de estos aranceles. Con este panorama de fondo, pasemos ahora a ver cómo todo esto se refleja concretamente en el mercado de valores. En cuanto al mercado de renta fija, de acuerdo con la Reserva Federal y los datos de Fred, los cambios en la política arancelaria de Estados Unidos generaron mayor incertidumbre en los mercados. Inicialmente, los inversionistas buscaron refugio en los bonos del tesoro. Sin embargo, posteriormente, los rendimientos comenzaron, digamos, a aumentar debido a las expectativas de inflación y al mayor riesgo económico. Como se observa en el gráfico, el rendimiento del bono del tesoro a 10 años pasó de 4.21 en enero a 4.48 en mayo, manteniéndose en 4.47 en junio. Esto demuestra que el mercado empezó a exigir una mayor rentabilidad, reflejando una mayor percepción de riesgo. Buenos días, profesor. Soy Iri Torres y en esta ocasión explicaré brevemente la renta variable y los derivados financieros en Estados Unidos. La renta variable se refiere a las acciones de las empresas que cotizan en bolsa, cuyo valor cambia según el desempeño de la empresa y las condiciones del mercado. Los principales índices bursátiles son o están en el S&P 500, el Nasdaq y el Dow Jones. De ellos, el Nasdaq obtuvo el mejor desempeño gracias al crecimiento de empresas tecnológicas como Nvidia, Microsoft, Amazon y Meta, impulsadas por el desarrollo de la inteligencia artificial. En cambio, algunas empresas industriales y exportadoras se vieron afectadas por las altas tasas de interés y las tensiones comerciales, el cual incrementó sus costos y redujo su crecimiento. Y bueno, los derivados financieros son instrumentos que permiten proteger las inversiones frente a la volatilidad del mercado. Un ejemplo de esto sería que mediante opciones o contratos de futuro los inversionistas pueden reducir el riesgo de pérdidas cuando los precios de las acciones caen. Muchas gracias. La política arancelaria implementada por Estados Unidos en 2026 demostró que la globalización puede intensificar tanto los beneficios como los riesgos de la integración económica. Debido a la interconexión de las cadenas globales de suministros, los aranceles no solo afectaron a los países exportadores, sino también a empresas estadounidenses que dependen de insumos importados, incrementados de costo de producción, generando incertidumbre de mercados financieros y provocando volatilidad en los índices bursátiles. Sin embargo, en sí la globalización también permitió que muchas empresas diversificaran sus proveedores y buscaran nuevos mercados y mantuvieran el flujo de inversiones internacionales, en sí reduciendo parcialmente el impacto de estas medidas. Por un lado, favorece una mayor integración económica y promueve el comercio a la diversión extranjera, y por otro lado, incrementa la dependencia de los mercados externos y la vulnerabilidad frente a conflictos comerciales, represalias y choques en otros países. Justamente para Estados Unidos siempre se acompaña en políticas que fortalezcan la cadena de suministros y en sí reduciendo la dependencia de un solo mercado y mejorar la capacidad del país para enfrentar riesgos derivados de las tensiones comerciales y a su vez también internacionales. Proponemos dos estrategias para enfrentar los efectos de los cambios en la política arancelaria y su impacto en los mercados financieros. La primera estrategia consiste en diversificar las relaciones comerciales y fortalecer alianzas con otros países. El objetivo es reducir la dependencia de determinados mercados y disminuir el impacto negativo que pueden generar los conflictos comerciales. Esta medida se basa en la globalización
ya que una economía con más socios comerciales puede distribuir mejor los riesgos y mantener el flujo de inversiones. Sin embargo, esa estrategia también presenta algunos riesgos como mayores costos de adaptación para las empresas y posibles tensiones diplomáticas. A pesar de ello, los beneficios esperados incluyen una mayor estabilidad económica, el fortalecimiento del comercio exterior y una menor vulnerabilidad frente a crisis internacionales. Nuestra segunda estrategia consiste en promover el uso de instrumentos financieros derivados, como futuros y opciones, para proteger a las empresas frente a la volatilidad del mercado. Además, el gobierno podría brindar apoyo temporal a sectores estratégicos como la industria manufacturera y tecnología. Aunque estas medidas pueden aumentar el gasto público y generar costos adicionales para las empresas, también permitirían reducir la incertidumbre, fortalecer la confianza de los inversionistas y proteger el empleo. Por lo que, en conclusión, ambas estrategias buscan equilibrar la protección del mercado interno con el aprovechamiento de las oportunidades que ofrece la globalización, permitiendo que Estados Unidos mantenga su competitividad en la economía mundial. Buenas tardes. Bueno, para finalizar, presentamos una proyección para los próximos 12 a 24 meses sobre algunos indicadores claves de la economía en Estados Unidos. En primer lugar, se espera que el S&P 500 mantenga una tendencia de crecimiento mejorado, moderado, impulsado principalmente por este sector tecnológico y el buen desempeño de las grandes empresas, aunque podrían presentarse periodos de volatilidad debido a los factores geopolíticos y económicos. Respecto a los bonos del Tesoro de Estados Unidos, los rendimientos podrían disminuir gradualmente si la Reserva Federal continúa reduciendo las tasas de interés, lo que favorecería el mercado de renta fija. En cuanto al tipo de cambio de dólar, se proyecta que continúe siendo una moneda fuerte a nivel internacional, aunque podría estabilizarse conforme la inflación siga disminuyendo y las condiciones económicas se normalicen. Finalmente, la inversión extranjera en Estados Unidos seguiría mostrando un crecimiento gradual, ya que el país continúa siendo uno de los principales distintos para la inversión gracias a su estabilidad institucional, su liderazgo tecnológico y el tamaño de su mercado. En conclusión, el escenario base indica que la economía estadounidense mantendría un crecimiento estable durante los próximos 2 años, aunque seguirá enfrentando algunos riesgos como puede ser la inflación, las tasas de interés y la incertidumbre internacional. Muchas gracias.